Conceptos básicos de electrónica. Como aprendiste en la clase anterior, los celulares y tablets tienen internamente módulos que controlan sus funciones. Estos a su vez están formados de elementos electrónicos, por ello es necesario que conozcas los conceptos básicos de electrónica que te van a servir cuando repares. Los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica se llaman conductores, y los que la bloquean se denominan aislantes. Los semiconductores son aquellos que, dependiendo de ciertas condiciones, permiten o no el paso de electricidad. Estos son los más importantes, pues están presentes en todos los aparatos electrónicos. En el uso de la energía eléctrica intervienen tres componentes: voltaje, corriente y resistencia. El voltaje, también conocido como tensión eléctrica o diferencia de potencial, es la fuerza que tiene la energía eléctrica entre los polos positivo y negativo. Dicha fuerza impulsa la electricidad hacia los elementos electrónicos del celular para que funcionen. Se mide en volts. La corriente es el flujo de paquetes de energía en un determinado tiempo, es decir, la velocidad de la energía eléctrica. En un circuito, esa velocidad tiene variaciones, pues algunos elementos electrónicos necesitan energía más rápido que otros para funcionar. Se mide en amperes. La resistencia es la oposición al paso de la energía eléctrica. Sirve para regular la corriente y el voltaje según lo requiera cada componente. Libera la energía sobrante en forma de calor. Se mide en ohms. Las tres variables anteriores se relacionan mediante la ley de Ohm. Esta sirve para conocer los parámetros de funcionamiento de un elemento electrónico y determinar si son los correctos. Para calcular cualquiera de las variables, basta con conocer dos y multiplicarlas o dividirlas según la fórmula de la ley de Ohm. La potencia es la relación entre energía y tiempo ocupados en un trabajo determinado. Sirve para conocer cuánta energía consume un elemento y cuánto tarda en hacer su tarea. Se mide en watts. A la corriente se le denomina alterna cuando cambia de sentido periódicamente dentro de un circuito. Es la que se obtiene de los tomacorrientes. La corriente continua o directa es la que siempre fluye en un mismo sentido, por lo tanto es más fácil controlarla. Es la que utilizan los equipos electrónicos internamente. Reforcemos los conocimientos adquiridos con el siguiente ejemplo. Imagina que vas a regar tu jardín. Tienes dos mangueras unidas conectadas a una llave de agua. Una es más ancha que la otra. El voltaje sería la fuerza con la que sale el agua de la llave. La corriente es la velocidad que lleva al viajar por las mangueras. La resistencia es la oposición al paso del agua, que ejerce la pieza de unión y la diferencia de grosor de las mangueras. En este caso, la corriente es continua, ya que va en un mismo sentido. Si el agua cambiara de dirección cada cierto tiempo, sería equivalente a la corriente alterna.